La familia es en la mayoría de las culturas el primer espacio donde se configura el alma. Es el útero psíquico que nos da forma, sentido de pertenencia y narrativa. Pero cuando este sistema está contaminado por el miedo, el control, la humillación o la represión emocional, se convierte en una fuerza tóxica que puede marcar profundamente la vida del individuo. Desde la perspectiva junguiana, la familia no es solo una estructura social, sino un sistema arquetípico. En ella se encarnan los grandes mitos: el padre, la madre, el hijo, el hermano, la sombra. Cuando alguno de estos arquetipos se distorsiona por abuso, negligencia, secretos o roles rígidos, entonces el inconsciente familiar se vuelve opresivo y comienza a contaminar el camino de individuación. Una familia tóxica es aquella que, en lugar de facilitar el desarrollo de la personalidad auténtica, obliga al sujeto, al individuo, a reprimir su verdadero ser. Las dinámicas tóxicas pueden incluir manipulación emocional, favoritismo, triangulación, chantaje, codependencia o vergüenza crónica. Esto impide que el self se exprese y genere lo que Jung llamaría una inflación o una represión del ego. Para Jung, uno de los principales riesgos es que el individuo quede atrapado en el complejo familiar, es decir, en una estructura emocional inconsciente que se activa automáticamente ante ciertos estímulos. Por ejemplo, cada vez que uno regresa a la casa familiar, puede experimentar un regreso arquetípico al niño herido, al hijo obediente, al rebelde silencioso, y no sabe por qué. La psicóloga Alice Miller fue una de las pioneras en mostrar cómo los padres pueden herir profundamente sin siquiera darse cuenta, justificando su conducta como por tu bien. Ella hablaba de la piedad perversa, cuando el hijo debe cuidar emocionalmente al padre, anulando su propio dolor. Esta inversión simbólica distorsiona por completo el arquetipo materno-paterno y crea adultos heridos que se sienten eternamente culpables. El terapeuta John Bradshaw, en su obra Volver al hogar, habla de la familia disfuncional como aquella que impide la autenticidad. En sus investigaciones encontró que los hijos de familias tóxicas tienden a desarrollar lo que él llama el niño interior avergonzado, una voz interna que se siente rota, inadecuada y llena de miedo. Jung esto lo podría interpretar como una sombra infantil no integrada. Según Murray Bowen, pionero de la teoría de los sistemas familiares, muchas de las tensiones que sentimos con nuestros padres, hermanos o tíos, en realidad no nos pertenecen. Son lealtades invisibles, emociones no procesadas que vienen de generaciones pasadas. Jung también lo intuía cuando hablaba del inconsciente colectivo familiar, donde las almas se heredan como las deudas. Entonces, ¿qué ocurre cuando el sujeto, el individuo, comienza su proceso de individuación? Es decir, cuando busca ser el mismo. Inmediatamente aparece la resistencia familiar. La familia tóxica teme perder el control sobre quien está despertando. Lo llaman egoísta, ingrato, rebelde. Pero en términos simbólicos, este individuo está rompiendo un pacto arquetípico de silencio, y eso suele desatar crisis. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Muchas personas repiten relaciones abusivas, eligen parejas similares a sus padres o se sabotean profesionalmente porque siguen leales al guión familiar inconsciente. Cortar con esa lealtad no es odio, es un acto de amor hacia el alma individual, hacia uno mismo. Lidiar con una familia tóxica no significa necesariamente romper el vínculo físico, pero sí redefinir el vínculo psíquico. A veces se necesita distancia, otras veces límites muy claros. Jung creía que el sujeto debía aprender a soportar el rechazo, la incomodidad, el no encajar,
porque sólo así el self puede tomar el timón. Es fundamental entender que, al liberarse de una familia tóxica, uno no está traicionando la sangre, sino honrando la esencia vital que vino a desarrollarse. El objetivo no es vengarse, ni pelear eternamente, sino retirar la proyección, comprender las heridas y asumir el camino de regreso al alma propia. El símbolo del hijo pródigo puede ser reinterpretado junguianamente como aquel que al dejar la casa del padre inicia el viaje heroico, pero ese viaje solo es posible cuando la familia es reconocida no como destino, sino como origen arquetípico que debe ser superado, que debe ser trascendido. El verdadero hogar está en el self, no en la nostalgia de pertenecer. Algunos soñadores, artistas y buscadores espirituales han logrado convertir el dolor familiar en materia alquímica. Lo que antes fue vergüenza se transforma en arte, compasión, conciencia. Y como dijo Jung, donde hay una herida, allí está el alma. La herida familiar puede ser la puerta al inconsciente más profundo. En síntesis, la familia difícil no es solo un problema psicológico, sino un desafío simbólico. Representa el primer laberinto que el alma debe atravesar para nacer. Resistirse a ese viaje es perpetuar el trauma y enfrentarlo con valentía, con compasión y lucidez puede llevarnos a la verdadera libertad interior. Y hoy más que nunca, en una época donde el alma está fragmentada por diversas formas de opresión, el trabajo de sanar es clave. Sanar en relación con la familia es un acto radical. No para idealizarla, ni para odiarla, sino para comprender su papel en nuestro mito personal. La familia puede ser una prisión, pero también es la primera etapa de la transformación. De hecho, las familias tóxicas o difíciles siempre han sido un problema en el siglo XX y en siglos anteriores, pero en los tiempos pasados los abusos emocionales, físicos o psicológicos estaban muchas veces normalizados como parte del deber familiar, de la autoridad patriarcal o de la tradición religiosa. El silencio era la norma. ¿Por qué? Porque el modelo dominante era la familia respetable y autoritaria, donde el niño debía obedecer, no hablar, no sentir, el padre, la ley, la norma, y la madre, el deber. Y entonces los traumas se debían enterrar, se enterraban. Sin embargo, el tabú de criticar a la familia se fue debilitando con la posmodernidad, y eso ha permitido nombrar lo que antes era innombrable. Ha permitido evidenciar que muchas familias aparentemente normales estaban estructuradas sobre la humillación, la vergüenza y la represión emocional. O sea, al debilitarse la familia tradicional durante el siglo XXI, entonces la sombra familiar se dejó de reprimir y se hizo visible. Pero esa visibilidad no vino acompañada de integración psíquica, sino de un modelo familiar disfuncional, hiperindividual, narcisista, ansioso y tóxico, donde el yo se ha idealizado, donde los padres quieren ser amigos, donde los hijos son terapeutas de los padres, donde los padres compiten con sus hijos, donde no hay límites, ni rituales, ni estructuras simbólicas sólidas, etc. Así pues, la toxicidad familiar posmoderna se basa principalmente en que muchos padres actuales fueron niños heridos, que no hicieron un trabajo interior y que, por otro lado, no son capaces de desarrollar una familia sana y estable. No solo por la razón antes mencionada, sino también porque la posmodernidad ha desmantelado la familia tradicional para crear diferentes versiones, pero esto ha generado fragmentación, precariedad emocional y un vacío simbólico. Y sobre todo, ha agravado la toxicidad familiar y las dinámicas disfuncionales. Aunque estas familias posmodernas tratan de aparentar que son felices. ¿Por qué? Porque en la época posmoderna, marcada por el narcisismo digital y la cultura de la imagen, la apariencia de la felicidad funciona
como una máscara defensiva frente al vacío interior y al colapso de los vínculos profundos. Mostrar una familia feliz en redes sociales o en público es una forma de negar el dolor no resuelto, evitar la vergüenza del fracaso afectivo y sostener especialmente una identidad idealizada ante los demás. En lugar de enfrentar la sombra familiar, se representa una narrativa de armonía que solo refuerza la desconexión emocional interna. Por lo que respecta a cómo lidiar frente a una familia tóxica, esto demanda un proceso profundo y muchas veces doloroso, pero posible. Desde un enfoque psicológico especialmente junguiano, espiritual y práctico, cabe citar algunas formas clave o fundamentales. Primero, reconoce la toxicidad sin culpa, es decir, el primer paso es aceptar que existe una dinámica dañina, perjudicial, sin negar y tampoco sin justificarla. No todos los padres aman sanamente. Reconocerlo es un acto de claridad, no de traición. Segundo, identifica patrones y roles familiares. Observa qué papel juegas, si eres chivo expiatorio, salvador, invisible, héroe, y qué patrones se repiten. Jung diría que estos roles son complejos familiares inconscientes que deben ser integrados y trascendidos. Tercero, haz un trabajo interior con tu sombra. La familia proyecta su sombra sobre ti, pero tú también debes mirar la tuya. El trabajo psicológico implica ver qué parte de ti atrae o sostiene esa toxicidad para dejar de ser su objetivo o su rehén. Cuarto, pon límites firmes y sostenidos. Aprender a decir no, a tomar distancia emocional o incluso física es un acto de amor propio. Los límites no son un castigo, son protección y claridad psíquica. Quinto, deja de buscar validación donde no la hay. Esperar amor, reconocimiento o disculpas de una familia disfuncional, lo que se consigue no es más que perpetuar más la herida. La sanación comienza cuando dejas de esperar lo que nunca llegó y empiezas a darte cuenta de lo que necesitas realmente. Sexto, crea tu red emocional alternativa. ¿Qué significa esto? Pues significa que rodéate de personas sanas, amigas, mentores o figuras simbólicas que funcionen como una familia elegida, que no tiene por qué ser una familia de sangre. Séptimo, haz terapia o acompañamiento profesional. Trabajar con un psicólogo o terapeuta especializado en trauma familiar ayuda a desenredar los vínculos y construir nuevas narrativas de vida. Octavo, utiliza el arte, el cuerpo y la escritura, o sea, expresar el dolor a través del arte, el movimiento o el diario terapéutico permite sacar la energía psíquica reprimida y transformarla en conciencia. Noveno, corta el ciclo generacional, si tienes hijos o piensas tenerlos. No se trata de repetir ni de vengarte, se trata de no transmitir el mismo daño. Romper el ciclo implica sanar contigo y no proyectarlo hacia adelante. Décimo, perdona. Perdona, pero solo cuando estés preparado o estés lista. El perdón no se fuerza ni se otorga desde la obligación moral. Jung decía que el perdón real surge cuando la herida deja de definir tu identidad. Décimo, celebra tu autonomía emocional. Sanar implica convertirte en tu propia figura parental interna. Es el darte cuidado, guía, consuelo y también estructura. Una estructura de la que no dependes de otros, no dependes de terceros y sobre todo no dependes de aquellos que no supieron hacer las cosas bien contigo, aquellos que no supieron hacer adecuadamente su rol de padres. Y duodécimo, dale sentido a tu historia. Darle sentido a tu historia es algo clave y esto se puede conseguir a través del autoconocimiento y la conciencia simbólica. Puedes transformar tu experiencia en sabiduría, creatividad y propósito. La herida deja de tener peso o de ser importante y se convierte en algo que te puede dar poder. Es como una especie de trampolín. La herida se va curando mientras tú vas progresando.
buenos días, buenas tardes y buenas noches.